Días. Esta es nuestra presentación de los canales de difusión, en la que encontraremos entonces las guías para nuestro ejercicio correspondiente a este, este día, digamos, este día sincrónico y la práctica en nuestro encuentro sincrónico el viernes. Los canales de difusión, siempre estamos buscando generar y crear estrategias eh, a partir de, pues, de la construcción de nuestra historia, nuestra narrativa. Una de las herramientas más importantes, entendiendo que esa historia va a ser, digamos, el contenido que vamos a difundir, es precisamente entender, recordar cuáles son los canales de difusión y cuáles nos interesa y cuáles tenemos también a disposición en este momento. Es entonces una invitación para que cada uno de los proyectos analice, vuelva y recabe en su brief los objetivos que tiene el proyecto como tal, vea qué fue lo que construyó en esta narrativa transmedia, en esta historia, y vea cómo va entonces a posibilitar esa expansión a través de estos canales, cómo se va a difundir ese contenido y en qué forma. Entonces, esta es una, digamos, es un previo a establecer o visualizar cómo es ese mapa del el viaje del usuario que vamos a ver, espero la otra semana. Eh, pero es importante establecer este punto. Eh, esa información que vamos a ver acá, pues está, digamos, está mezclada. Pertenece, la base pertenece a Clara Ávila, en la que ella obviamente nos anuncia eh, y ella pues está de acuerdo con esa frase que está allí, ¿no? Que el rey en realidad de todo el asunto es el contenido, o sea, lo que yo voy a decir, el mensaje que voy a transmitir. La distribución que se haga entonces es la reina, pero pues esa distribución es la que lleva los pantalones, es decir, los canales por los cuales yo voy a distribuir, pues van a, digamos, a dominar totalmente a ese rey o a ese contenido, a esa historia en este caso que nosotros hemos construido. Eh, Vamos entonces digamos, a discriminar en canales de difusión online o digitales y offline o análogos. Entonces, es esto, digamos, tiene como el propósito en que cada uno de los proyectos vaya entonces clasificando y viendo qué le interesa, ¿no? Qué posibilidades hay. Aquí se puede entonces ver en primera instancia los medios propios que son, pues, digamos, los más usados, los más cercanos, los que a mí me pertenecen, los que no me van a costar plata, ¿cierto? Y que puedo fácilmente administrarlos, ¿sí? Y que puedo de una vez empezarlos a usar. Están los medios pagados, ¿sí? Se activan entonces, si hay una inversión económica, yo tengo que pagar. Dentro de esos mismos medios propios, llámese redes sociales, por ejemplo, también empiezan a haber como unas plataformas, unas aplicaciones, algo que yo debo acceder, ¿no? Unos avisos que yo debo pagar. Es decir, es como entender estos tipos en esta dinámica que se mueven los medios acá. Para llegar a ciertos públicos, tener cierto alcance, entonces debo pagar. Y los medios ganados, que es una vez yo tenga, digamos, un posicionamiento, un tercero los activa, ¿sí? No siempre depende de nosotros, precisamente por ese posicionamiento. Entonces, digamos, somos como atractivos a ciertos otros medios eh, y en colaboración dicen, ok, vamos a impulsar a este proyecto, vamos a impulsar a esta marca, a lo que sea, ¿no? Entonces, allí, digamos, se genera esa dinámica. Entendiendo que
hay una dinámica y una clasificación entre canales digitales online, on y offline, ¿cierto? Regularmente todo lo relacionado con la web está relacionado con lo digital y regularmente pues lo que es, digamos, en presencia física está relacionado con estos eventos o actos, ¿sí? Intervenciones, que es un llamado también que les hago pues a tomarlos en cuenta y que de ahí precisamente va a depender lo innovador o no que sea nuestro proyecto transmedia, nuestra ruta transmedia, nuestro mapa del usuario, a dónde lo vamos a llegar, ¿no? A llevar, ¿sí? Hay entonces un llamado a usar también los canales convencionales y alternativos offline para conjugarlos con los online y asimismo generar algo mucho más interesante con nuestro contenido, nuestra historia, ¿no? Acá entonces, tanto on como off en marketing. Entonces, la invitación es analizar qué canales nos interesan, más de cara a la realización de esas interacciones. Nosotros ya tenemos una, es más, yo grabé creo que un video de los tipos de interacciones para entonces empezar, bueno, a mí me interesa esto porque ellos necesitan esto, hay una oportunidad aquí, ¿no? Con nuestros usuarios, nuestro público potencial. Es posible tenerlos en cuenta todos y otras veces, obviamente, pues solo se determinan, además por el presupuesto que podamos tener, ¿no? Obviamente disponible al público que se quiera llegar, porque no todos los canales llegan a todos los públicos, y a la capacidad también administrativa, digámoslo así, de generar ese contenido, de sostenerlo, de producirlo. Y los intereses del impacto, ¿sí? ¿Qué presencia queremos tener? Volvemos a nuestra clasificación base que vamos a tener en cuenta también para nuestro ejercicio, ya dando un poco de cómo sería ese mix, ¿cierto? De esos canales o esa mezcla, eso que se va a conjugar en cada uno de los proyectos. Ya con ejemplos. Y de eso básicamente se trata esta presentación. Los medios propios, on y off, ¿cierto? Que el dominio que yo pueda darles. Digamos que no hay una inversión principal, digamos, ni tan directa, porque de todas formas cuando pues si tú consumes redes sociales a través de internet, pues ya previamente has tenido que pagar por el servicio, ¿no? Pero hablamos como de un pago directo. Por eso los medios propios o los que están más a nuestro alcance, considerados online o digitales, son los blogs, redes sociales y el email, según esta clasificación de esta autora, Clara Ávila. Y los medios off, según ya, digamos, una adaptación también que he hecho, son los talleres, todo lo que tenga que ver con la autoedición, las intervenciones callejeras, por ejemplo, que dependan de nuestro auto presupuesto, que sean, y también las relaciones públicas y el networking, ¿sí? Que nosotros podamos hacer en un evento, algo que no nos cueste, que dependa netamente como de nosotros, de nuestro impulso. En los medios pagados, obviamente, está el SIM, el Search In-Game Marketing. Ahorita vamos a ver como uno por uno para aclarar como ciertas cosas y de pronto no tienen alguna definición clara de ellos. Social Ads, pues que vienen entonces de las redes sociales, pero como les decía, es para un aviso en una red social, pues hay que pagar. Los banners también, branded content, todo lo que es del branding, ¿cierto? Y los celebrities e influencers que pues hay que pagar, ¿no? Eh, y en offline, también medios pagados, pues al radio, los medios tradicionales, básicamente se clasifican como los medios tradicionales, los offline. Radio, TV, prensa, revistas, flyers, telefonía fija, POP y avisos o vallas, todo lo que tenga que ver con lo impreso, ¿verdad? Entonces, allí en esos medios pagados, pues hay todo un universo que ya es tradicional.
sobre todo en offline, ¿cierto? Y digamos que lo más comúnmente en nuestro tiempo es visualizarlo online. Los medios ganados, entonces, serían como esos ciertos tipos de medios de comunicación y los micro-influencers que vean, sí, pongan la mirada en nuestros proyectos ya por el previo posicionamiento y el previo, digamos, eh, impulso, tanto en medios propios como en medios pagados, ¿sí? Aquí vamos a ver entonces una clasificación. Acá entonces debemos entonces adaptarlos a nuestras necesidades del proyecto para crear una experiencia de valor para los usuarios. Hay pues una especie de glosario, digamos una amplitud, una definición de estos conceptos de canales, solamente los online. Sí, porque pues es una infinidad, ¿no? Eso sí que es un universo mediático de las cuestiones. Aquí un poco un recorderis, pues es para que se lo lean. Y como que traen. El mensaje de disponer de esto es porque en realidad para poder establecer un viaje del usuario y poder diseñar este mapa de ese viaje, debemos conocer muy bien cada uno de los medios, tanto on o digitales como offline, análogos, alternativos o tradicionales, ¿no? Entonces, es una explicación para ello, ¿sí? Abarca los más comunes que se pueden abarcar y recuerden, en el marketing pues también se abordan de una forma en este momento pues muy, digamos, um, eh, se aborda muy bien, ¿sí? Las redes sociales, entonces, aquí están, hay unas, bueno, los blogs, cómo el contenido se dinamiza también, o sea, conocer digamos, estos canales, pues es ver qué dinamismo tiene y a mí para qué me sirve. Entonces eso se debe adaptar para también mis propósitos. Sí, que se adapte también a mi historia y en qué momento yo voy entonces a generar estratégicamente esa ruta. Las redes sociales, pues aquí hay varias, ¿cierto? Las más conocidas, ahí pueden haber muchas más, pero entonces debemos conocer esos limitantes, esos alcances que tiene cada una para saber yo cómo adapto, voy a adaptar mi contenido, voy a adaptar esas escenas de mi historia. El email sigue siendo, ¿cierto? También. Medios pagados, el SEM o SIM, ¿cierto? Las siglas se refieren a Search Engine Marketing, la compra de espacios de buscadores. No solamente es lo que yo quiera, sino cómo a mí me encuentran como proyecto, cómo me encuentran como campaña, cómo me encuentran como marca. Pero eso también tiene, digamos, un costo, ¿sí? Social ads en las redes sociales, los banners, para qué se emplea cada uno, el branded content, ¿sí? Los public reportajes también que yo puedo generar alrededor de lo que quiera transmitir y como los celebrities y los influencers, ¿cierto? Yo puedo entrar a contactar a alguno, contratar a alguno y proponerle, digamos, también que hable de mi proyecto, que cuente mi historia, que bueno, que establezca también eh, esta, establecer este canal para transmitir mi contenido. Y los medios ganados, ¿sí? Aquí ya entonces está el SEO, ¿sí? Ser capaces de posicionar un contenido en los buscadores que no depende directamente de nosotros, sino de un algoritmo. El tema de los algoritmos pues es algo interesante y pues que todos, digamos, somos testigos de eso, sobre todo en las redes sociales. Allí ahorita les doy un ejemplo. Los medios de comunicación en general, ¿sí? En los entornos digitales, cómo, cómo tenemos, dependiendo de nuestra calidad, ¿cierto? Y de nuestra, en realidad, impacto y nuestra visibilización, vamos a ser, digamos, objeto de ser observados y esos medios de comunicación entonces nos van a dar un crédito, nos van a abrir un espacio. Y los microinfluencers, eh, a pesar de que son muchos medios, pues los influencers son pagados, ellos pueden hacer como también como un canje con nosotros
y si, oye, me interesa entonces apoyar tu proyecto y eso es como un medio que se gana ya por nuestro recorrido. Esta es simplemente una parte para que ustedes vean cómo, pues, cómo funciona el algoritmo, sobre todo en Facebook, y cómo se empieza a señalar el ranking, que en realidad el contenido, cuando yo diseño el contenido, qué es lo que genera, ¿cierto? Ese impacto, esa calidad que hace que, y esa frecuencia que hace que se genere el algoritmo, es decir, estas son las tendencias, ¿no? Esto es interesante aquí, las acciones, cómo se da esta calificación y esta clasificación dependiendo ya de las reacciones y la interacción de los consumidores usuarios. Aquí está. Bueno, eso está como para analizar, pero también es como parte de. Y que nosotros tenemos que tener en cuenta para crear una calidad de nuestro contenido ya cuando esté enrutado. Ahora ya, entonces, como una conclusión muy sencilla, es que es posible, obviamente, utilizar muchísimos canales, pero lo más importante es ser capaces de decir cuál es el que más nos interesa para cada proyecto y vuelvo y reitero, dependiendo entonces del objetivo de mi proyecto, lo que yo establecí en mi brief y digamos ya el tipo de narrativa, el tipo de historia y también ese moral o esa enseñanza que transmita, cuál es ese propósito además de comunicación que queremos llegar. Entonces vamos a establecer como un pequeño cuadro para poder clarificar nosotros como equipo hacia dónde vamos. Vamos a empezar a caminar. Debemos obviamente conocer los medios todos, on y offline, sus alcances ilimitantes, también los criterios para que nosotros queramos abrirnos a alguno de esos canales, ¿sí? Y para ello, todo eso se configura, ¿sí? Y es fácil establecer para dónde vamos a partir de esta matriz de canales que les propongo hagamos. Para entonces esclarecer esos objetivos, obviamente ir también un poco intuitivamente haciéndolo. Entonces, la matriz de canales que les propongo es muy sencilla, como les digo, puede hacerse a través de Lucy Spark o un formato Word, pero este, digamos, es básicamente como la estructura que ya muy fácilmente podemos. Medios propios según lo que ya definimos, medios pagados según lo que ya se definió y los ejemplos y medios ganados según lo que también se estableció. Ustedes disponen aquí qué medios quieren usar y qué objetivo tendría en un principio. Eso, recuerden, lo vamos a analizar el viernes, pero aquí pues hay unos ejemplos muy sencillos. También es importante y es una invitación a que ustedes indaguen, ¿sí? Yo ahora les voy a dar como unos ciertos lugares, como medios, plataformas, para que ustedes puedan abrir un poco más su panorama y encuentren realmente lo que está a la mano, lo que posibilita establecer entonces esa ruta. En Instagram entonces sería como online y offline, ¿no? Instagram, el objetivo en Instagram, entendiendo cómo funciona, cuáles son los limitantes, recuerden, cuáles son los limitantes, hasta dónde llega, qué me deja y qué no me deja hacer este medio. El objetivo sería entonces más que todo de branding o posicionamiento de marca. Pero Facebook, además, si yo elijo pautar o ¿sí? Implementar mi contenido en Facebook, mi objetivo sería como encaminado más a generar un tráfico, más que otra cosa. Y en YouTube, si yo quiero aumentar de seguidores, o sea, cada medio, cada canal tiene un objetivo ya per se. Pero entonces analizamos eso y vemos, bueno, en este momento, ya después cuando estemos diseñando nuestro viaje de usuario, a mí me va a interesar entonces aquí, en este punto, generar seguidores en esta escena, en este acto de mi historia. Entonces, pin, vamos a YouTube, vamos a hacer. Entonces, es ya tener una base estructurada, que para esto el marketing obviamente me aporta todo, y ya establecerlo en nuestra ruta. Eso lo vamos a seguir como un poco analizando. Establecemos entonces el nombre de nuestro proyecto y entonces
lo llenamos este cuadrito, ¿vale? Lo está por proyecto. Los criterios entonces que debería tener son para abrirme a ciertos canales, hay que tener en cuenta cuánto me cuesta y qué oportunidades tengo, qué crecimiento tiene esa plataforma o no. Es decir, yo debo también evaluar, unos criterios para evaluar esos medios versus o comparado con mis objetivos del proyecto. Y qué propuesta de valor, si soy capaz o no, si voy a aportar o no en ese medio específico. Casi que esto debe pasar por cada uno de los canales para yo decir, ok, sí, si lo hago o no lo hago, ¿no? El coste de oportunidad, eh, si hay un equilibrio entre el esfuerzo y los costes, ¿no? Porque hay que entender que yo debo contratar gente que me administre en un proyecto, obviamente, y que gestione. Y eso a mí me cuesta, o sea, gente especializada para en realidad sostener ese contenido y poder hacer una estrategia de marketing, digámoslo así, una estrategia transmedial sostenida. O sea, que todo cuesta. Entonces tenemos que ver cuánto es nuestro presupuesto y en realidad si tenemos visualizado eso o queremos hacerlo todos nosotros solos. En un proyecto no trabajamos solos, ¿sí? Hay que ver qué gente especializada está. También un criterio está en el crecimiento de la plataforma, ¿sí? ¿Qué ritmo de crecimiento tienes? Y si a mí me interesa entonces difundir mucho más, expandir mi información, mi historia, si ese canal me sirve o no para ello, ¿sí? No solo vas a abrir un perfil cuando una red social está de moda, sino cuando de verdad está sentada. O sea, qué tan enraizada está, qué tanto, digamos, ya eh, es, goodwill, ¿no? Hablando como de eso que se construye a través del tiempo en los medios, tienen también para que yo diga, listo, es una base sólida, es un canal y yo me aseguro el crecimiento allí en esa plataforma y listo de una. Me da cierta seguridad para yo entonces poner mi contenido allí. Y hay una propuesta de valor entonces. Ahí ya vuelvo y recuerdo cuáles son mis propósitos, mis valores, en realidad yo qué estoy haciendo, qué estoy comunicando, eh, porque yo debo, con base en eso, diseñar, no solamente replicar. Ya saben que en un proyecto precisamente transmedia, yo diseño cada uno de los contenidos, ¿sí? Cuento una historia diferente en cada uno de estos canales en los que me voy Entonces, debo tener la seguridad, sí o sí, que yo voy a añadir algo nuevo, algo interesante, un valor a esa propuesta, a esa estrategia. Y digamos que hasta ahí, digamos, va el ejercicio y yo quiero que ustedes también, digamos, trasciendan eso porque hay que entender que además del marketing, lo que nos ofrece, siempre vamos a estar siendo pensadores transmediales y vamos a hacer no solamente un mix media, sino un mix transmedia, ¿sí? Entonces, debemos siempre tener en la mente que vamos a crear ciertas experiencias, ciertas interacciones, pero que esas interacciones busquemos que sean innovadoras. Y para eso entonces les propongo hacer como un mix, ¿cierto? ¿Qué medio agregarías en tu proyecto? O sea, hicimos un cuadro, estamos estableciendo un cuadro, entonces establezcanlo desde lo que se conoce, pero tengan en cuenta otras cosas después, ¿sí? Vean desde estas opciones que aquí, digamos, estamos como ofreciendo en esta tienda, que es como una metáfora a una tienda que está abierta, que yo puedo llevar en mi carrito. ¿Qué medio agregarías en tu proyecto? Pues allí entonces ver esta cantidad de cosas que hay, ¿no? El publireportaje, una app, o sea, hay tanto plataformas como medios y lugares en los que que es valioso para mis usuarios, ¿no? Y de esto, de definir también esto de los canales, depende mucho mi investigación de campo, ¿no? Mi empatía con mi usuario, mi cuadro de empatía, mi perfil, o sea, hasta qué punto yo logré conocer del otro en esa pequeña entrevista que hicimos, ¿cierto?
Y esto, ¿qué podemos implementar en realidad de forma como alternativa para darle valor a todo nuestro proyecto? Un juego tradicional, un clip, un videoclip, un podcast. ¿Qué puedo hacer yo en un parque? ¿Qué puedo hacer a través de un periódico? Quiero hacer una serie, una transmisión en vivo. Aquí hay como toda una divergencia de medios que yo puedo mezclar, todos los ingredientes, ¿sí? Pero entonces pongamos muchos, miremos todos esos ingredientes, cuáles quiero, cuáles puedo, cuáles debo usar según las necesidades del proyecto. ¿Qué puedo hacer en un teatro? O sea, abrirse de lo digital, de lo online, o en lo online también generar cosas diferentes, ¿no? Un código, ¿qué puedo hacer con códigos QR, con una intervención muralística? Eh, ¿Qué? Aquí hay de los que ya hemos hablado anteriormente y otros. Entonces ustedes lo revisan y miran qué de estos les llama la atención, cuáles pueden inculcar o incluir, implementar para ampliar esa media mix, ese transmedia mix. Y fíjense que de esto vamos a estar siempre hablando. Es realmente importante realizar muy bien y hacer una indagación profunda con ese perfil, ese cuadro de empatía al usuario, que en este momento sería como un cuadro de empatía mediática. ¿Sí? Esa información que yo consigo, que debía haber conseguido al principio ampliamente, se vuelve realmente valiosa, rica, porque a partir de aquí, para yo generar una experiencia completa, debo entender toda esa dimensión del que siente, que piensa, que dice, cuáles son los dolores de este usuario, ¿sí? Y asimismo asegurar que yo esta miscelánea de medios se vayan adaptando a cada cosa que oye. Entonces, ¿qué medios relacionados con lo auditivo, experiencias con lo auditivo, un concierto, un podcast, yo puedo entonces crear, ¿sí? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué, digamos, estrategias, qué canales hay que me hagan pensar, qué cosas, un juego o resolver un problema, invitarlos a qué, ¿sí? Que ve, obviamente, pues todas las opciones de lo digital, pero también experiencias visuales, ¿sí? ¿Qué dice, qué hace, qué degusta? O sea, mis usuarios van a restaurantes. ¿Qué oportunidades hay allí? ¿No? Los momentos de apertura que hablábamos un poco en el brief, toda esa información es realmente valiosa en el momento ya de establecer una estrategia mediática para lo transmedial, sobre todo, que yo voy a generar. Obviamente el contenido va a estar relacionado con mi historia y con esas escenas, con esos diálogos, con todos esos personajes que yo ya creé. Pero establecemos primero esta base. ¿Sí? Yo les propongo entonces que piensen esto y que complementen un poco más esa matriz de canales que se propuso anteriormente. Googlea los canales o medios de la miscelánea que desconozcas. Tal vez algunos desconocen, pues investiguen, indaguen. Contrasta esas alternativas con la matriz de canales que ya realizaste y agrega esos nuevos canales a la matriz según la experiencia del usuario que hayas establecido en tu proyecto. Gracias.